Mi reflexión gira en torno al conflictivo estar siendo de América Latina. Lo de estar siendo es una alusión explícita a un pensador del cual me siento particularmente deudor, que es Rodolfo Kusch, que justamente el problema más serio que él ve y que tiene que ver con los que justamente ha jugado como una identificación es haber separado el sujeto que piensa del sujeto cultural, es una de las formas en que lo expresa, y más profundamente y quizás más filosóficamente, habernos querido convencer que se puede ser sin estar. No me voy a detener ahora en esto, pero Kusch juega en toda su obra sobre esta tensión y esta diferencia que nuestra lengua tiene entre ser y estar, pero para decirlo rápidamente, porque no me voy a poner a explicar esto ahora, el problema es pretender ser sin estar, y el desafío es estar siendo, porque tampoco se trata de meramente estar, porque a la larga eso nos frustra. Bien, en este contexto la pregunta sería, y también voy a puntear algunas cosas, incluso voy a traer acá, a fuerza de mi super show académico, pero simultáneamente presionado por tratar de rastrear algunos contextos, voy a traer algunas categorías y problemas que salieron en el debate sobre este tema cuando se empezó a explicitar en el debate ético-político a nivel más mundial, por decirlo así. Más aún, voy a empezar con un viejo artículo de 1961, o sea, estoy hablando de más de 50 años, de Paul Ricoeur, un pensador que tuvo mucha influencia en muchos de nosotros acá en América Latina por muchas de sus ideas. Influencia no es lo mismo que sometimiento ni colonización, es diálogo, es posibilidad de asumir categorías, de repensar, etc. En ese viejo artículo que se llamó Civilización Universal y Culturas Nacionales, así le llamó Paul Ricoeur, 1961. Civilización Universal y Culturas Nacionales. Él presentó el tema como una tensión entre la necesidad de acceso a lo universal y planetario y la fidelidad a los patrimonios heredados. Esas dos frases van entre comillas porque son citas textuales. Y en su mejor estilo analítico, intentó decir qué entendía por lo universal en ese momento y pivoteó sobre el espíritu científico racional, sobre la tecnología como cuestionamiento de la inercia de las herramientas tradicionales de las culturas, sobre la política racional, más Weber y demás para acá, porque de alguna manera, obviamente, incluyendo en esto el derecho y la administración, y obviamente también insistió al hablar de esto universal, en una economía cada vez más orientada, todavía no hablábamos tan claramente de globalización de la economía, en ese momento me refiero, en el año 61, según dicen quienes han estudiado más a fondo esto, en realidad empezó a imponerse este lenguaje en los 70, sobre todo con la crisis del petróleo y el paso al patrón, el abandono del patrón oro, ¿no? En las transacciones comerciales, etcétera. Y bueno, pero bueno, no es la discusión acá, sino simplemente traigo a colación este texto. Pero dice que una economía cada vez más orientada por técnicas y cálculos racionales universales, y lo que insinúa, muy trabajado después, la extensión de un cierto estilo de vida común
relacionado sobre todo con las posibilidades más universales del consumo. Esto es interesante, dicho en el año 61, insisto en esto. En mi opinión, ¿por qué traigo a colación y empiezo por acá? Porque en ese artículo Riquer pone en juego dos temporalidades diferentes. Y esto me parece que es lo que hace a nuestro tema. La de la civilización universal, que él le llama, que dice que es una temporalidad, comillas, de acumulación y mejoramiento. O sea, va acumulando e intenta mejorar. En cambio, la de las culturas locales es de fidelidad y de creación. A mí me parece que estas cuatro categorías, acumulación, mejoramiento, fidelidad, creación, es interesante para nuestro debate. Esto lo llevó a él a tratar de explicar cuál es el núcleo creador de las culturas, que como es conocido, él lo llamó, es siempre un núcleo ético mítico, expresión que retomamos muchos de nosotros aquí en América Latina en distintos contextos y en algunos claramente críticos, etc. Pero de todas maneras, la idea de ese núcleo ético mítico, queriendo insinuar que de alguna manera justamente, por definición, escapa a la identificación. Si viene a la identificación, también la podemos mitologizar, por supuesto. También a la ética, lamentablemente, mal entendida, por supuesto. Bien, entonces, en este contexto, me parece interesante, sobre todo porque este núcleo, él intentó describirlo con ayuda de una analogía que la toma de cierto uso común en el psicoanálisis. Ustedes saben que Riquer trabajó de una manera muy particular en su preocupación por la hermenéutica a Freud y su interpretación de la cultura, etc. Y cito, son, dice ese núcleo ético-mítico, esas imágenes y símbolos que representan el sueño despierto de un grupo histórico determinado. El sueño despierto de un grupo histórico determinado. Es interesante preguntarse cuáles son esos grupos históricos, qué prácticas tienen y cómo somos capaces de leer esos sueños despiertos, y si somos capaces de escucharlos simplemente. En este sentido, tendría que ver con algo así, y termino la cita de Riquer, con la estructura de ese subconsciente, de ese inconsciente donde reside el enigma de la actividad humana. Yo voy a ser más claro desde lo que vengo pensando. A mí me parece mucho mejor decir, es la América profunda. Citando a Rodolfo Kusch nuevamente, que fue quien acuñó fuertemente esta expresión, pero sobre todo entendida, de alguna manera, a partir precisamente de lo que está, meramente está, y de donde intentamos ensayar sentidos, que él le llama ciertos fundantes, precisamente para generar cultura. Pero que ninguno de esos sentidos es adecuado a la situación de estar, meramente estar, con lo cual se rechaza abiertamente toda comprensión esencialista de la cultura o comprensión de alguna manera fundamentalista. Y esto me parece muy importante decirlo en el contexto de nuestras discusiones, porque es lo que abre la posibilidad de este movimiento creador permanente que tiene mucho de resistencia por lo que tiene que deconstruir, pero mucha tarea por delante por lo que tiene que construir permanentemente. Un poquito lo interminable que decías vos hacia el final de tu exposición, que me parece que lo que justamente hace interminable es que de alguna manera lo que vamos logrando son, a mí me encanta esa expresión de Kusch, aciertos fundantes. No son conceptos últimos, no son
sino que lo que está en juego es casi una lógica lúdica. Él utiliza la palabra de acierto, que la toma de la lógica lúdica. O sea, cuando uno en el juego da en el blanco, dice acerté. Pero resulta que a la vuelta, de nuevo, no sé si acierto o no acierto, o pasa algo y viene la contingencia. Y esto es clave para entender estas cosas, me parece, ¿no? Y para nosotros creo que es central. Son fundantes porque nos dan sentido, obviamente. Esto que vamos encontrando nos van dando sentido para vivir, o sea, es la cultura, justamente. Ustedes recordarán, quienes conocen a Kusch, que él en un momento dice, en el fondo se trata de un arco que va en ese estar, meramente estar, es el hambre originario que va desde el pan hasta la divinidad. Que en realidad es una forma muy interesante de definir para qué hacemos cultura. En realidad, de alguna manera, es tratar de remediar ese hambre, pero lo interesante es que no lo hacemos de una vez para siempre, ni desde un fundamento siempre igual a sí mismo, etcétera, etcétera, que ha sido la estrategia que se utilizó. Bueno, a partir de aquí, o sea, de esta tensión primera, me parece interesante traer a colación que en esos mismos contextos empezamos a hablar fuertemente de geopolítica. Sobre todo esto empezó a ser muy importante en un primer momento, cómo se distribuyen los poderes en el planeta, ¿no? Y esto pasó a ser muy importante después del reparto de Yalta, por poner un momento histórico determinado, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se entraron a repartir literalmente el poder, los bloques. Y de alguna manera, la década del 70 desnudó una realidad ya presentida que en el fondo lo que mostraban como civilización universal parecía ser en el fondo un campo de lucha por la hegemonía, fuertemente polarizado en ese momento, esa hegemonía, por dos bloques que se sentían representantes de la universalidad de la civilización. Y entonces para los pueblos y los grupos lo que había que hacer era alinearse, palabra que también emergió con fuerza en esa época. Por eso a mí me parece muy importante que no es raro que en ese contexto se puso un énfasis muy fuerte en las discusiones en torno a las llamadas identidades nacionales, como forma de resistir de alguna manera a la alineación, al tener que alinearse a las hegemonías. Eso fue bastante claro, que además históricamente coincide con los llamados procesos descolonizadores, ¿no es cierto? Y eso es, creo, bastante marcado. Porque precisamente clamar entonces los condenados de la tierra, por citar a un autor de fuerte impacto en ese momento, Frantz Fanon, como sabemos, que fueron resistencias a estas alineaciones o bien opciones por una o por otra, porque lo interesante de ese momento, y habría que rastrear con más detalle los posicionamientos históricos y las prácticas que se dieron, que muchas fueron claramente de alineación y otras fueron de resistirse al dilema. Al dilema, y por eso creo que la identidad nacional y el debate sobre eso jugó mucho en los dos sentidos, o sea, en de alinearse o en el de resistirse al dilema, o un bloque o el otro. Porque siempre el tema en esto es non datur tertium, decimos los filósofos, no se da una tercera posibilidad. Por algo empezamos a hablar de tercerismo, tercer mundo, etc. Y yo, recogiendo un poquito de historia, más allá de que todo eso hoy día lo tengamos que resignificar y de alguna manera, lo que me parece interesante traer esto, poder explicitar nuestros propios cosas. Entonces, poder tercerizar, yo estoy utilizando ahora la palabra,
políticamente esta situación, en ese momento parecía que solo podía hacerse comprendiendo la identidad cultural como identidad nacional. O sea, hubo una tensión ahí que me parece que fue muy fuerte, capaz de liberarse. No es casual que a finales de los 60 y comienzos de los 70 aparezca la filosofía de la liberación, la teología de la liberación, la pedagogía de la libertad, la teoría de la dependencia, etcétera, etcétera. Digo, creo que estamos conociendo ya todo esto muy bien. Y entonces desde ahí ofrecer una alternativa a esta pretendida civilización universal, porque en el fondo lo que había una resistencia a la hipocresía de querer presentar esto ocultando, enmascarando una nueva forma del imperialismo o una nueva forma de dominio universal, que era el verdadero nombre de la llamada civilización universal. En este sentido, creo que detrás de todo esto, insisto, estos nombres trataban de resistir a la alineación y a la pérdida de identidad, es decir, de alguna manera, insistir en la creatividad y en la alternativa. Y acá me voy a permitir citar a Rodolfo Kusch. Recién lo hice más de memoria, ahora lo quiero citar explícitamente. Detrás de toda cultura está siempre el suelo. El suelo. No se trata del suelo puesto como la calle Potosí en Oruro o la calle Corrientes en Buenos Aires, y podríamos poner otra en Chile, otra en Colombia, otra, no acá mismo obviamente en Uruguay. La 18 de julio podríamos decir en Uruguay. No es ese el tema, o la Pampa o el Altiplano, sino que se trata de un lastre, en el sentido de tener los pies en el suelo, a modo de un punto de apoyo espiritual, pero que nunca logra fotografiarse, porque nunca se lo ve. Y ese suelo así enunciado, que no es ni cosa ni se toca, pero que pesa, es la única respuesta cuando uno hace la pregunta por la cultura. Él simboliza el margen de arraigo que toda cultura debe tener. No hay otra universalidad que esa condición de estar caído en el suelo, aunque se trate del altiplano o de la selva o de la montaña. Es la gran paradoja que nos lleva a tener que plantear el arraigo, o peor que eso, la necesidad de arraigo. Ahí hay una ironía muy fuerte en el lenguaje, ¿no? O sea, el arraigo, peor todavía que eso, la necesidad del arraigo. Porque si no, no tiene sentido la vida. Es la gran paradoja de la cultura. Si por un lado es la más cruel de las revoluciones, porque nos desnuda totalmente, por el otro es el definitivo domicilio en el mundo, como que tiene por misión una nueva creación del mundo. Este texto está en Geocultura del hombre americano de Rodolfo Kusch, y a mí me parece que inspira buena parte de esto que estoy queriendo insinuar, del juego entre creación y, de alguna manera, resistencia. Entonces, como sabemos históricamente, siguiendo un cierto hilito histórico, en la década de estas luchas por la liberación nacional, que fuertemente en nuestro continente tuvo que ver con los finales del 60 y los comienzos de los 70, todos sabemos que de alguna manera apareció un esfuerzo por literalmente exterminar o exiliar esa lucha en nombre de
distintos nombres, pero por ponerlos sintéticos, que jugaron un rol muy fuerte en mi país, pero que creo que se pueden juntar a los de las otras revoluciones del Cono Sur, revoluciones, así quisieron llamarse ellos, digamos, salvar los valores occidentales y cristianos que de alguna manera definían justamente, así se trató de justificar en el discurso la dictadura militar del 76 en mi país, pero creo que algo parecido se dio en otras partes de este continente. Y en este sentido, claro, en el fondo definiendo y buscando identificaciones justamente con un simulacro militar de identidad nacional. Pongo la palabra con toda intención porque lamentablemente, si bien tenía este revestimiento de lo occidental y cristiano, todos sabemos que tenía uniforme. En este sentido, me parece que este tema se empieza a complicar enormemente después que superamos esta terrible etapa, porque emerge cada vez más claro un modelo globalizado de la economía, obviamente. Aparecen identidades que ya no pueden sostenerse nacionalmente, porque pierden su sustento económico por la clarísima economía multinacional hegemónica en este momento en el planeta. O sea que esto de trabajar por la riqueza de las naciones, mediando el trabajo de cada uno, quedó medio en el olvidito. Aún este ideal liberal fuertísimo, que aparece en el siglo XVIII sobre todo, ya con antecedentes en el XVII. En realidad se trata de trabajar, si se puede, cada uno para la riqueza sin nacionalidad, mediando el bienestar de cada uno, o al menos la supervivencia. No hay margen para la creatividad cultural, pareciera ser lo que se declara, porque se desterritorializa la cultura. En mi modesta opinión, en el límite emerge como seductora la idea de la transcultura, que me parece que es un concepto, en mi opinión, por lo menos ambiguo. Es decir, que podríamos tratar de discutirlo también. En este sentido, esto está ligado a montones de otras ideas que emergen, la idea del no lugar, la idea de la fragmentación de la identidad, no solo cultural, sino incluso de las identidades personales. La dispersión en diversos roles y la identificación con los más aleatorios valores. En este sentido, aparece justamente como relevante, y acá me uno mucho a lo que decía Ángela y lo comparto totalmente, y también es un tema que me obsesiona, pareciera que frente a esto, y bueno, reconozcamos, hay muchas culturas, hay una diversidad de culturas, y aparece el discurso multicultural, que es brazo armado ideológicamente, no sé si algo más, pero por lo menos ideológicamente, del más fuerte liberalismo hegemónico. Porque en última instancia el multiculturalismo justamente se apoya, lo dijo muy bien recién Ángela, no lo leo, simplemente pero puse acá algo muy parecido, se apoya en el tema de la tolerancia, que naturalmente lleva esa paradoja increíble, que estamos tan acostumbrados a mencionar. Mi libertad termina donde empieza la del otro, es decir, ahí soy más libre cuanto menos otros haya. Hice una perfecta deducción filosófica. Porque la tolerancia en última instancia es sí, que cada uno piense lo que se le dé la gana, pero mientras no te metas conmigo. Por supuesto que todo se va a decir mientras se respete la Constitución, mientras se respete el pacto social, bla, 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 pero detrás de eso, en última instancia, bueno,
ahí yo adhiero fuertemente a trabajar a fondo en estos temas la interculturalidad, que no es lo mismo que el multiculturalismo ni que la transculturalidad. Porque lo propio de la interculturalidad es que podemos aprender los unos de los otros y no tolerarlo. Porque además lo de la tolerancia es terrible, porque parece que yo soy tan bueno que te tolero. Pero además aceptamos el conflicto. Bueno, exactamente, a partir de la interculturalidad y de aprender los unos de los otros, aceptamos el conflicto y las diferencias de otra manera. ¿Tengo un poquito todavía o ya estoy? Sí, porque tenemos un ratito más. Un ratito más, gracias a Mauricio. Bueno, gracias Mauricio. No, quiero agregarles una cosa más porque quería citar otro artículo viejito, pero de un autor que todavía vive y de mucha influencia, que es Jürgen Habermas. 30 años después del de Ricoeur, Jürgen Habermas en 1991 escribe un articulito que se llama Etnos o Demos. Fue traducido de distintas maneras, pero digamos, la problemática es esa, utilizando dos palabras griegas, etnos y demos. Hace un ratito se aludió al demos, y donde él intenta definir la problemática actual, curiosamente, tratando de rastrear qué pasa con esto de la tensión entre identidad nacional e identidad cultural que había sido tan fuerte en la década del 70 y de los comienzos del 80. Rastrea el origen moderno de la identidad en términos de una alianza necesaria para construir desde el poder soberano de la nación contra los príncipes una identidad ciudadana o político-republicana. Esto tiene mucho que ver con lo que tú llamaste, o trajiste a colación del problema de la homogeneización y el rol que se le dio en nuestros sistemas educativos, digo nuestro porque creo que en nuestros países fue común esto, de homogeneizar la población, de alguna manera. Pero lo interesante es que Habermas ve una relación que llama psicosocial entre el nacionalismo y el republicanismo, que él trata de distinguirlo fuertemente. El problema de la identidad republicana la quiere distinguir de la identidad nacional, porque lo que quiere distinguir para lo de la identidad republicana acude a Rousseau, que curiosamente en el debate que vos dijiste que no tiene nada que ver con esto, pero pongámoslo también sobre la mesa, del llamado universalismo y comunitarismo, que es un debate del norte, no es nuestro ese debate, en mi modesta opinión, pero de alguna manera, curiosamente, los llamados, comillas, comunitaristas acuden mucho más a Rousseau que a los otros contractualistas. Esto es lo curioso en el norte, ¿no? Y a mí me llamó siempre la atención en este texto de Habermas que acuda a Rousseau para definir la identidad republicana. Pero bueno, lo que quería señalar es que este también puede ser un tema que entra en este tema de las construcciones y reconstrucciones. O sea, no es solo identidad cultural, no es solo identidad nacional, sino esta idea de identidad republicana, es decir, de ser ciudadano, que no sería lo mismo que pertenecer a una cultura, ni sería lo mismo que pertenecer a una historia común, etc. Y entonces aparece aquí un tema que vale la pena, me parece, también sugerir. Brevemente les digo los puntos que me interesan, pero los nombro nada más por el tiempo. Por un lado, acá cito de nuevo a Ricoeur, pero al Ricoeur que me gusta mucho. La vida es un relato en búsqueda de un narrador. Y las identidades son narrativas. Y si vamos a hablar de identidad, y esto tiene que ver con que no son justamente definitivas ni transparentes, y están abiertas de alguna manera a una
búsqueda permanente y abierta sobre todo a que conflictos o lo que fuera obliguen a resignificar. Y creo que América Latina en esto tiene una larga experiencia, porque la resistencia ha sido muy larga y de muy diversas maneras, y sería muy interesante, creo también que salió la palabra, cómo podemos articular todas estas cosas, cómo articular los movimientos, etc., ¿no? La identidad cultural tiene que ver con aquello de que el hombre se dice de diversas maneras, con perdón de Aristóteles que lo decía del ser, pero digamos lo más sencillo, el hombre se dice de diversas maneras. Y yo agregaría totum sed non totaliter. Es decir, todo el hombre entero se dice de diversas maneras, pero no totalmente. Esa expresión me parece muy linda. Es decir, no es que hay algunas inferiores y otras no, algunas toman una partecita del hombre, pero no lo toman. Sí, esa cultura es muy buena porque tienen muy buena iconografía, o tienen muy buena esto, ¿no? Pero en otras cosas qué desastre, ¿no? Perdón, lo digo de una forma. Lo interesante es que seamos capaces de ver que es un totum, pero no un totaliter, lo cual abre el conflicto, abre la posibilidad de la variedad, etcétera, etcétera. Por otro lado, es cierto, en otras palabras, esto tiene que ver con cómo entendemos lo de lo ético-mítico, porque acá, digámoslo con todas las letras, el mito sin ética es fundamentalismo, pero la ética sin mito, en el fondo, es solipsismo elitista y escéptico. Por otro lado, me parece que lo de los republicanos trae a colación, y se habló muy fuertemente recién también de esto y con mucha fecundidad, me parece, para el debate, el tema de la libertad y la igualdad, que son temas centrales en la constitución de los estados modernos, sin ninguna duda. Se olvidaron un poquito más de la fraternidad, pero ese es todo un tema que también... Ahora bien. Sí, ahora bien, bueno, fenómeno. Entonces, pero digo, es cierto, sí, está anunciado. Quiero decir, porque acá también, una identidad cultural construida desde la identidad nacional del Estado moderno y para legitimarlo, esta idea de tener que homogeneizar la población, etcétera, etcétera, es una identidad que en el fondo tiende a ser de olvido, desembarazada de saberes previos, como decimos en pedagogía. Es decir, de los gestos culturales generadores de lazos míticos. Y ahí es donde uno creo que tiene que leer la resistencia cultural, justamente cuando se pretende ese olvido. Yo digo olvido porque soy bueno, pero en realidad en algunos casos es directamente negación, eliminación, exterminio, llámenle como se quiera. Y finalmente me parece, yo tengo la sospecha que esto de la identidad republicana o ciudadana, tratando de separarla de sus orígenes modernos ligado a la identidad nacional en los autores estos europeos, que es la izquierda europea, porque citar a un Habermas no es citar a cualquiera, quiero decir, pero yo me sospecho que tiene que ver con aquello, y a Habermas le obsesiona, la modernidad no está satisfecha todavía, ¿recuerdan? La modernidad es un proyecto todavía no realizado. Somos demasiado poco modernos, tenemos que tratar de que la modernidad invada el tejido social. O bien en la otra cara, y esto lo pone más loco a Habermas, que se hable del fin de la modernidad. Bátimo, bueno, en general lo que solemos llamar la posmodernidad en un sentido más simplista, porque es mucho más complejo, obviamente. Entonces, en este sentido, está bien, recuperemos la racionalidad comunicativa, ético-política, pero no seamos ingenuos. Las condiciones simétricas de igualdad son a priori. Veamos qué pasa en la participación real y concreta, donde esto de estar en posiciones simétricas no es tan así. Entonces vienen las preguntas.
¿Es cierto que la única forma de radicalizar la democracia es renunciar a la identidad cultural? ¿Es posible una identidad cultural en la época postnacional? ¿La única alternativa para la afirmación de las identidades es el fundamentalismo? Esto está mucho en el discurso liberal hegemónico. ¿Es cierto que el pluralismo como única alternativa civilizatoria en una sociedad abierta solo puede fundarse en la tolerancia y en la separación de las cuestiones de la buena vida de las cuestiones de la justicia, como intenta convencernos John Rawls? Yo creo que acá está el meollo para mí del debate entre universalista y comunitarista en el norte, que se pelean con este tema. De la misma manera que conviene separar la identidad republicana de la identidad cultural nacional para evitar toda suspicacia de fundamentalismo, a mí me parece que también conviene separar la identidad cultural, separar me refiero teórica y analizar las prácticas, de la identidad nacional republicana, separar la identidad cultural, porque uno de los discursos que aparece como respondiendo a estos problemas es el de, comillas, patriotismo republicano. Patriotismo republicano, o sea, de alguna manera, tratando de separar la república de la identidad nacional, se genera un patriotismo republicano. Pero la única manera es esta para evitar lo que en realidad pasa. La suspicacia que a uno le entra es que detrás de esto se esconde el paternalismo ilustrado. Yo pongo, y termino con esto, porque, no termino porque quiero decir una cosa más, pero muy brevemente, yo siempre pongo el ejemplo cuando explico estas cosas de este señor Habermas, que sin duda ninguna representa, cuando la invasión a Kosovo, no sé si recuerdan, cuando se discutió la invasión a Kosovo porque había denuncia de violación de derechos humanos en Kosovo, bueno, los intelectuales europeos, particularmente en Alemania, que es bastante común esto, salieron a opinar en los diarios. Y Jürgen Habermas dijo, no, coherente con su posición, dialoguemos comunicativamente y resolvámoslo así, no invadamos, porque la discusión era si daban intervención a la OTAN o no, o sea, el brazo armado de Europa. Pero en ese mismo articulito periodístico dice Habermas, claro, el problema puede ser que no quieran dialogar, y el más serio que no sepan dialogar. Y lo más grave del tema es que termina diciendo, entonces tenemos que ejercer paternalismo responsable. ¿Eso dice? Eso dice. Con nombre y apellido. Tengo el texto si lo quieren. Sí, te lo voy a pedir. O sea que de alguna manera se desnuda, pero lógico, porque no se está hablando desde un lugarcito, sino del lugar de la razón a priori, universal, trascendental, etc. Entonces, es obvio que esto se diga así. En definitiva, el tema es que si no ponemos en juego el reconocimiento y el aprendizaje mutuo de las diversas culturas y de la diversidad conflictiva de las culturas, las dos cosas, me parece, en un marco de defensa de los derechos humanos y de una ciudadanía activa y participante, la alternativa más creadora de nuevos marcos de convivencia reside exactamente en esto, en poner en juego esto, que en última instancia nos va a permitir resistir desde la estricta dimensión ética de la irrupción del otro en cuanto otro. Emmanuel Levinas, cito acá, que me parece que es particularmente interesante en este contexto traerlo a colación. Esto es lo que va a permitir resistir las crecientes exclusiones, segmentaciones, discriminaciones, que esta globalización muchas veces en forma, como diría Hinckelhammer, como modelo excluyente, en última instancia, disfraza
de entrar a la civilización universal. Identidad cultural, identidad nacional, identidad republicana, quise traer a colación esto en nuestra temática. El problema es el otro, o si me permiten, el cuidado del otro, o el cuidado de la alteridad, como responsabilidad ante su interpelación ética, como estricta exterioridad frente a todo intento de totalización. En última instancia, el problema que está detrás de la identidad sigue siendo el que insiste y persiste. La justicia, la ética, que precede a la ontología, para volver a citar a Levinas. Listo.